El sonido de las copas de cristal, los murmullos en francés y las risas contenidas llenaban el aire perfumado del Salón Real de la Casa de Música de Madrid. Bajo la inmensa cúpula de cristal, las élites culturales de España, críticos, filántropos, aristócratas se paseaban envueltos en seda, terciopelo y discursos vacíos sobre el futuro del arte, entre ese mar de trajes entallados y vestidos de diseñador. Una figura desentonaba como una nota disonante en una sinfonía. Pulita. Álvaro Torres, 15 años, piel morena, gafas opacas, una fina cicatriz que le cruzaba el pómulo izquierdo, avanzaba lentamente entre las filas doradas del auditorio. Una mano temblorosa se aferraba a su bastón blanco. La otra, el brazo de su profesora de música, señorita Camila, quien lo guiaba con una ternura discreta, consciente de todas las miradas que los atravesaban. ¿Quién dejó entrar a ese chico?, susurró una mujer de perlas y labios fríos. Debe ser parte del número inclusivo de la noche, respondió otro. Con una media sonrisa cargada de veneno, Álvaro escuchó cada palabra. No necesitaba ver para saber que no era bienvenido. Lo había aprendido desde niño en la ceguera, no le quitaba el oído, pero multiplicaba las heridas que los demás lanzaban, sin pensar. Eduardo Serrano, el maestro de la noche, ocupaba el centro del escenario. A sus 47 años, era considerado una leyenda viva del piano español, ganador del Premio Nacional de Música, director honorario del Conservatorio de Barcelona, artista residente de orquestas europeas. Y, esa noche, anfitrión y estrella, llevaba un frac negro a medida, un pañuelo de seda granate, asomando por el bolsillo, y la confianza de quien ha pasado décadas siendo aplaudido incluso antes de tocar una sola nota. Cuando sus ojos captaron la silueta de Álvaro avanzando tímidamente por el pasillo lateral, frunció apenas el ceño, y luego sonrió. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de un hombre que huele una oportunidad para reafirmar su dominio. ¡Qué sorpresa! Teacher, tomando el micrófono sin avisar. Veo que esta noche también contamos con talento emergent. Algunas carcajadas educadas recorrieron las primeras filas. ¿Y tú, joven?, añadió, mirando hacia donde Álvaro estaba sentado. ¿Te gustaría tocar algo para nosotros? Estoy seguro de que sabes. Cumpleaños felicense. Produjo un silencio cortante. La señorita Camila apretó el brazo de Álvaro con fuerza, pero él no se movió. Ni una sola palabra antes del palco. Doña Manuela Ibáñez, marquesa de San Lorenzo, principal benefactora del evento, comentó sin susurrar: «Esto es lo que pasa cuando confundimos caridad con arte». Una vergüenza al presentador del evento. Incómodo, trató de intervenir, pero Eduardo levantó una mano con autoridad. «Vamos, no seas tímido. Esta es una oportunidad única para ti. Estoy seguro de que nuestros distinguidos invitados disfrutarán de ver cómo invertimos en diversidad». Palabras colgaron en el aire como cuchillas. No era una invitación, era un juicio. Álvaro apretó los dientes. Sentía el pecho cerrado. Cada fibra de su cuerpo quería escapar de ese lugar donde todos parecían mirarlo como una mancha. Pero no se movió. No. Esta vez recordó las madrugadas. En el sótano de la iglesia del barrio, el teclado prestado por un pastor ciego, los dedos ensangrentados de tanto practicar sin partitura. Recordó la última vez que escuchó la voz de su madre, minutos antes del accidente. Una vez tan profundo, cuando habló, su voz no tembló. «Prefiero Bach». La frase cayó como un vaso roto. Eduardo parpadeó. «¿Bach?», repitió con una carcajada desdeñosa. «¿Qué podrías tocar tú de Bach, chico?». Y entonces sucedió. Álvaro giró ligeramente la cabeza hacia el escenario, no como un niño que responde a un adulto, sino como alguien que lleva algo dentro, algo que ha estado esperando el momento exacto para salir. «La partita número 2, en do menor», dijo con una serenidad que partió la sala en dos. «Aunque
Quizás sea demasiado compleja para este público, las palabras quedaron suspendidas, vibrando en el aire como el eco de una campana invisible. Y por primera vez en toda la noche, alguien como Eduardo Serrano no supo qué decir. Los murmullos se apagaron, las sonrisas fingidas se congelaron, y algunos, muy pocos, comenzaron a presentir que esa noche, entre terciopelo y arrogancia, no presenciarían una humillación, sino una revelación. Y mientras Eduardo recuperaba su compostura bajo la presión de su propio ego, nadie imaginaba que ese chico, sentado en la penumbra de la cuarta fila, estaba a punto de desatar una tormenta, una que no se mediría en decibelios, sino en dignidad. Durante unos segundos todo quedó suspendido. A nadie se atrevió a reír. Nadie se atrevió a aplaudir. Solo el leve zumbido del sistema de ventilación llenaba el aire, mientras el comentario de aquel muchacho ciego flotaba como una amenaza velada sobre la vanidad de los presentes. Eduardo Serrano, aún de pie en el centro del escenario, frunció ligeramente los labios. Sus dedos se crisparon sobre el atril del piano, como si estuviera conteniendo el impulso de devolver el golpe con algo más que palabras por su orgullo. Ese que había sido alimentado con años de aplausos incondicionales no le permitiría mostrarse molesto. No todavía, vaya, dijo finalmente, alzando una ceja con condescendencia. La partita en do menor. Interesante elección. Sabes, joven, es una pieza que exige algo más que dedos ágiles. Requiere comprensión, madurez emocional. ¿Estás seguro de querer exponerte así? Álvaro no respondió. No necesitaba hacerlo. Sus dedos, aún apoyados sobre su bastón, permanecían relajados. Ya no temblaban. La tensión no estaba solo en el escenario. En la segunda fila, doña Manuela apretó el abanico contra su regazo. «¡Insolente!», murmuró a su esposo. «Esta generación no conoce el respeto». En la fila 7, un hombre más joven, Luis Montero, pianista y antiguo alumno de Serrano, murmuró para sí, «¿Y si tiene razón?». Mientras tanto, Eduardo giró hacia el piano y, sin más preámbulo, se sentó. Sus dedos se posaron sobre las teclas con una familiaridad casi teatral, y, sin mirar al muchacho, tocó las primeras notas. Llenaron la sala rápidas, limpias, perfectamente articuladas. Era un despliegue de técnica irrefutable. Pero algo faltaba. Álvaro ladeó la cabeza levemente. Sus labios se curvaron apenas. «En remayo R», dijo con suavidad. «La original es en do menor». El sonido se quebró. Eduardo retiró las manos del teclado, como si las teclas lo hubiesen quemado. Durante una fracción de segundo, su rostro perdió la máscara. «Obviamente fue intencional», replicó con tono seco. «Quería comprobar si realmente podías distinguir la tonalidad». «Una pequeña prueba auditiva». «Ya veo», respondió Álvaro, con una calma que provocó más incomodidad que cualquier burla. «Entonces, imagino que también sabe que esta partita fue escrita poco después de la muerte de María Bárbara Bach, la primera esposa del compositor. Cada movimiento refleja una etapa de duelo». A la sala se encogió. Algunas miradas bajaron, otras se clavaron en Eduardo, que mantenía la mandíbula apretada. «Por eso», continuó Álvaro, «interpretarla correctamente requiere más que técnica. Requiere haber conocido la pérdida». «¿De verdad?». Esa última frase no fue una acusación, tampoco una declaración de superioridad. Fue una verdad dicha en voz baja, pero con una fuerza capaz de derrumbar murallas de ego. Eduardo respiró hondo. Estaba perdiendo el control de la narrativa. Lo sabía lo sentía y lo peor era que todos los presentes también lo sabían. «Muy bien», dijo, forzando una sonrisa. «Ya que eres tan erudito con la historia de la música, ¿por qué no nos muestras lo que puedes hacer? ¿O prefieres seguir deslumbrándonos con datos enciclopédicos?» Álvaro se levantó. Dejó su bastón cuidadosamente apoyado contra la butaca. Caminó hacia el escenario, guiado por la memoria. Cada paso era preciso.
casi coreografiado. Cuando se sentó frente al piano, no tocó de inmediato, se giró ligeramente hacia el público. Antes de comenzar, solo quiero hacer una pregunta, dijo. ¿Alguno de ustedes ha perdido alguna vez todo lo que amaba en un solo instante y ha tenido que reconstruir su alma nota por nota? Un murmullo inquieto recorrió la sala, pero no fue de incomodidad social. Fue distinto. Algunos miraron al suelo, otros a sus propias manos. Una mujer joven en la tercera fila se llevó discretamente un pañuelo a los ojos. Un hombre mayor cerró los párpados con fuerza, como si recordara algo que había guardado demasiado tiempo. Porque Álvaro no estaba hablando solo de música, estaba hablando de ellos, de todo San Eduardo. Aún de pie a un lado del piano, apretó los puños, sintió el escalofrío en la nuca. Ese que aparece cuando uno percibe que ha cometido un error que no se puede deshacer. Álvaro se inclinó hacia el teclado. Sus manos flotaban sobre las teclas como si aún no fuera tiempo de tocarlas. Pero cuando lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Y mientras sus dedos se preparaban para hablar donde las palabras no bastan, lo que nadie allí sabía es que cada nota que iba a sonar llevaba consigo los restos de una tragedia y la promesa de una verdad que no podría ser silenciada. Antes de que Álvaro tocara la primera tecla, todo su cuerpo ya estaba sumido en una música silenciosa. Era la partitura de su vida, una sinfonía escrita con pérdidas, con ausencias, con noches en las que el silencio pesaba más que cualquier melodía en su mente. No estaba en el escenario de la casa de música, estaba de vuelta en aquella carretera mojada, en aquella noche sin estrella, cuando el chirrido de los frenos fue el último sonido que escuchó antes de perderlo todo. Sus padres, a su vista, su infancia despertó 3 días después en un hospital sin saber que lo peor no era no poder ver, sino que no volvería a ver nunca más los rostros de quienes más amaban durante semanas. No habló durante no por su alma, simplemente no entendía cómo se llora cuando se está vacío por dentro. Fue su tía, Rosario, quien se convirtió en su ancla. Ella, una mujer humilde que limpiaba baños en el Conservatorio de Granada, lo llevaba consigo en silencio, sabiendo que las palabras no podían alcanzar lo que el alma de su sobrino arrastraban. Y fue en ese sótano húmedo, entre cubos de cloro y trapeadores, donde Álvaro encontró un viejo teclado olvidado. Tenía 3 teclas rotas, el volumen fallaba, y las notas agudas sonaban como gritos distorsionados. Pero para él fue una tabla de salvación. Un idioma nuevo uno, que no exigía ver, solo sentir día tras día, noche tras noche. Practicaba en secreto mientras su tía trabajaba. Se guiaba por partituras en braille, que Rosario robaba con cuidado del conservatorio, cuando los alumnos ricos ya no las querían. Grabaciones antiguas que ella descargaba en su móvil viejo y colocaba al lado del teclado para que él pudiera escucharlas una y otra vez. Pero Álvaro no solo tocaba las notas, las diseccionaba. Estudiaba como Clara Haskell sentía el segundo movimiento de Mozart, como Arturo Benedetti, Michelangelo, pausaba levemente entre acordes de Ravel, como Alicia de la Rocha, con su humildad feroz, convertía a cada compás en una conversación íntima con el oyente. Álvaro no era prodigioso por tocar rápido, era prodigioso porque escuchaba lo que los demás pasaban por alto en las dudas, las lágrimas, los silencios ocultos, entre pentagramas. Él entendía que la música no nace en las manos, sino en las cicatrices. Y eso fue lo que lo transformó. No, fue el talento, fue el dolor, fue la necesidad. Porque cuando el mundo te dice que no tienes nada, solo te queda crear algo que nadie pueda quitarte. Por eso, cada vez que sus dedos acariciaban las teclas, Álvaro no buscaba impresionar, buscaba reconstruirse, nota por nota, como un niño que edifica una casa en ruinas,
con los restos del naufragio. Aquel escenario lujoso donde ahora se encontraba no era su destino, era solo una parada en un viaje mucho más largo, y mientras los asistentes lo miraban con una mezcla de duda, curiosidad y escepticismo, él solo pensaba en una cosa: esta no es una batalla por reconocimiento, es una oportunidad para mostrarle al mundo cómo suena el alma cuando ya no tiene nada que perder. Y fue con esa certeza, con esa herida abierta, convertida en fuego, que sus dedos finalmente descendieron sobre el piano. Y lo que siguió no fue una interpretación, fue un duelo tan silencioso, tan invisible y devastador. La primera nota emergió como un susurro, no fue fuerte, no fue imponente, fue honesta, y en ese instante el salón dejó de existir. Los trajes, los títulos nobiliarios, las miradas altivas, todo se desvaneció. Tan solo quedaron Álvaro, el piano, y una verdad que nadie estaba preparado para escuchar, porque no era la partita lo que tocaba, era el lamento de un niño que despertó en una cama de hospital buscando a sus padres, y encontró el silencio. Era la rabia de un adolescente que, ciego, caminaba entre los pasillos de una escuela donde todos lo veían como una carga, un obstáculo, una caridad, y era también la ternura de quien, a pesar de todo, eligió no odiar. Sino transforma el dolor en arte. En cada compás era un fragmento de duelo. Un grito contenido. Eduardo Sorano, aún de pie a pocos metros del banco, sintió un escalofrío subirle por la espalda. Reconocía cada nota en él mismo. Las había tocado durante años, pero nunca las había escuchado así. Así, era como si aquel chico estuviera tocando directamente desde un lugar al que Eduardo jamás había accedido. Un lugar al que la técnica no conduce. Un sitio al que solo llegan los que han sangrado por dentro. Los asistentes contenían la respiración. Algunos, sin darse cuenta, tenían los ojos llenos de lágrimas. Doña Manuela Ibáñez, la misma que minutos antes había puesto en duda la presencia del joven en ese evento, tenía los labios entreabiertos y las mejillas húmedas. Llano, un niño ciego de barrio, veía a un artista, a un espejo, a una herida abierta, que hablaba por ella. Álvaro no se movía con grandilocuencia, no necesitaba levantar los brazos ante escena. Cada movimiento era preciso, íntimo, devastador. No tocaba para demostrar nada, tocaba porque esa era la única forma en la que su alma podía hablar sin romperse. Cuando llegó al segundo movimiento, ese que representa la ira, la negación, el reclamo a Dios, sus dedos parecían incendiar el teclado. No era ruido, era furia, y en ella se escondían años de silencio, de burlas, de exclusión. Años en los que tuvo que escuchar a otros decirle que podía y no podía ser. El Eduardo lo comprendió entonces. Lo había subestimado, lo había ridiculizado, y ahora estaba siendo derrotado. No con gritos, no con venganza, sino con música, una música que tenía el poder de desmantelar décadas de arrogancia. Nota por nota, el tercer movimiento llegó como un bálsamo, la paz tras la tormenta, y con ella Álvaro parecía elevarse. Ya no tocaba para el público, tocaba a través de él. El salón entero se convirtió en una cámara de resonancia emocional. Cada rostro mostraba algo distinto: asombro, vergüenza, gratitud, pero en todos había un común denominador: humildad. Porque frente a ese piano no estaba un niño pobre, no estaba un caso social, estaba un alma grande, que había decidido no rendirse. A Luis Montero, el pianista de la fila 7, se cubrió la boca con la mano. Sabía, como músico, lo que significaba ese nivel de expresión. Y también sabía que Eduardo nunca había llegado ahí. Señorita Camila, sentada al fondo, tenía los ojos inundados, recordaba el día que conoció a Álvaro,
tímido, casi invisible, pidiendo permiso para usar el piano de la sala de profesores. Recordaba cómo otros se reían, como él, sin decir nada, se sentaba y tocaba como si el mundo dependiera de ello, y ahora el mundo lo escuchaba. Cuando Álvaro alcanzó las últimas frases del movimiento final, el silencio era sagrado. Los latidos parecían ralentizarse, hasta los más escépticos sentían algo removerse en lo más hondo y Eduardo ya no sentía rabia, ni humillación, sentía vacío, porque entendió, tarde, que lo que ese muchacho tenía no se podía aprender, ni comprar, ni robar, ni se nace con ello, y se forja en la oscuridad. Cuando Álvaro levantó, por fin, sus manos del teclado, el silencio que dejó fue tan profundo que parecía imposible volver al mundo de antes, porque algo había cambiado. Y Eduardo estaba a punto de pagar el precio. El último acorde de la partita se desvaneció en el aire, como un suspiro que se resiste a morir. Durante varios segundos, nadie se movió, nadie aplaudió, nadie respiró con normalidad, porque lo que acababan de presenciar no era solo una interpretación, era una epifanía. Álvaro permaneció inmóvil frente al piano. Sus manos aún reposaban sobre las teclas, como si sellaran un pacto sagrado con el instrumento que acababa de transformar su historia en sonido. Y cuando por fin se levantó, no lo hizo con soberbia, sino con una dignidad silenciosa, de esas que no se pueden aprender, solo se llevan dentro. Fue entonces cuando el salón estalló, pero no con un aplauso cualquiera. Fue una ovación que tembló en las paredes, que hizo caer lágrimas en rostros maquillados, que hizo que hasta los más escépticos se pusieran de pie sin pensarlo. Doña Manuela Ibáñez fue la primera en levantarse. Sus ojos seguían rojos. Su abanico había quedado abandonado en su regazo. «Dios mío», murmuró, «lo juzgué sin alma. Y él me enseñó lo que es tenerla en le». Siguieron los demás, uno tras otro. Mujeres con joyas de herencia, banqueros de voz engolada, empresarios, diplomáticos, todos rendidos ante un adolescente ciego que había destruido en 15 minutos las murallas invisibles que ellos mismos habían levantado durante generaciones. Y en medio de esa ovación, Eduardo Serrano no pudo moverse. Sentía las piernas débiles, las manos frías, el estómago encogido. Miró alrededor, y lo que vio no fue admiración. Fue vergüenza, desaprobación. Desilusión. Luis Montero, desde la séptima fila, lo miraba como quien ve caer a un ídolo de barro. Señorita Camila lo observaba con la calma firme de quien conoce la verdad desde el principio. Y doctor Elías Gutiérrez, director de la Orquesta Nacional, bajó la mirada, como si ya hubiera tomado una decisión. Eduardo intentó aplaudir, pero el sonido de sus palmas fue ahogado por la fuerza del reconocimiento ajeno. Se sintió expuesto, como si, por primera vez, todos vieran lo que él tanto había tratado de ocultar. Que detrás de su virtuosismo, detrás de sus premios y sus entrevistas, había un vacío, un lugar donde nunca hubo compasión, donde nunca hubo humildad. Y ahora ese vacío lo consumía Álvaro. Mientras recibía tímidamente los abrazos y felicitaciones, se acercó a Eduardo. No había odio en su rostro, solo una serenidad madura, casi dolorosa. Le extendió la mano. «Gracias por la oportunidad, maestro Serrano», dijo con voz clara. «A veces es necesario que alguien nos enfrente a nuestra propia música para entender quiénes somos realmente». Eduardo tembló. Apretó esa mano con los dedos fríos y comprendió que en ese gesto sencillo acababa de recibir la sentencia más brutal. El chico al que había intentado ridiculizar le acababa de perdonar. Y eso dolía más que cualquier crítica. Horas después, el video del evento se viralizó. Los titulares no hablaban del concierto benéfico,
ni de los invitados ilustres. Todos hablaban de el niño ciego que derrotó al orgullo, la caída del maestro sin alma. Cuando el arte habló y la arrogancia cayó, los de Eduardo comenzaron a cancelarse. Primero fue la orquesta de Viena, después la de París. Incluso el Conservatorio de Barcelona emitió un comunicado en la excelencia. No solo se mide por el talento, también por el corazón. En sus redes se llenaron de mensajes. Algunos lo defendían, pero la mayoría lo señalaba con una frase que se repetía como un eco, tocaba todas las notas, pero nunca supo lo que decían. Semanas después, se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Había perdido su ático, su reputation, y cada noche, al intentar dormir, escuchaba en su mente las notas que Álvaro había tocado. No porque fueran perfectas, sino porque eran verdaderas. Mientras Eduardo enfrentaba su vacío en silencio, al otro lado de la ciudad, alguien más se preparaba para llenar el suyo con algo mucho más poderoso. No con resentimiento, sino con propósito. Porque donde otros construyen muros con prejuicio, Álvaro estaba a punto de levantar un puente hecho de música y dignidad. 6 meses después, los pasillos del Conservatorio Real de Madrid se llenaban de murmullos. Profesores, alumnos, incluso empleados de limpieza comentaban entre ellos con asombro contenido, porque por primera vez en su historia, el conservatorio más prestigioso de España le había otorgado una beca completa a un joven de 16 años, ciego, hijo de obreros, sin apellido conocido, sin conexiones ni padrinos. Su nombre Álvaro Torres, y aunque muchos no lo sabían aún, ese nombre estaba a punto de convertirse en leyenda. En cada mañana, Álvaro recorría el edificio sin bastón. Conocía cada esquina, cada giro, cada puerta, no porque viera, sino porque escuchaba cómo respiraba. El edificio, donde la madera crujía, donde las ventanas dejaban entrar el aire, era su segundo hogar, uno que había tardado una vida en ganarse en su aula preferida. Era la número 214, con vistas a El Retiro. Ahí, sentado frente a un piano de cola B, Seldorfer se entregaba a horas de estudio sin descanso, pero ya no lo hacía por necesidad. Ahora lo hacía con propósito, porque Álvaro había comprendido algo esencial en su talento. No era un privilegio, era una responsabilidad, y por eso, cuando la Fundación Ibáñez le ofreció financiar su primer proyecto social, no dudó. «Quiero crear una escuela», dijo, «para niños como yo, para los que nadie ve, para los que aprenden a callar antes que a hablar, y que sin embargo llevan música en el pecho». Así nació la Fundación Torres, para jóvenes invisibles, un programa que ofrecía becas, instrumentos y clases a niños de barrios marginales, orfanatos e incluso a jóvenes con discapacidades múltiples. El primer concierto de esa fundación fue en un parque al sur de Madrid, sin trajes, sin alfombras rojas, solo niños, notas y esperanza. Álvaro no estaba en el escenario ese día. Estaba sentado entre el público, escuchando, porque allí, en cada acorde mal afinado, en cada nota tímida, escuchaba algo más fuerte que los aplausos del salón de cristal, escuchaba justicia. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en el barrio de Carabanchel, Eduardo Serrano encendía su televisor. No hablaba mucho últimamente, ni tocaba. Daba algunas clases privadas a principiantes, y aunque sus dedos seguían siendo ágiles, algo en él se había apagado. La música ya no era refugio, era espejo. En ese día, encendió el televisor justo cuando comenzaba la transmisión en vivo desde el Teatro Real, un concierto especial, sold out, y en el centro del escenario, Álvaro vestía un traje sencillo. Nada de brillos, nada de etiquetas. Caminó hasta el piano, saludó con una leve inclinación y se sentó. Antes de tocar dijo: «Quiero agradecerles, no por estar aquí, sino por escuchar con el corazón en pausa. La música no nos pertenece,
No es de los conservatorios. Namba es de los apellidos. Is datodus. Es un idioma que une almas. Cuando las palabras ya no alcanzan, y entonces comenzó, no con Bach ni con Mozart tocó una pieza suya. Un lamento suave en un río de memorias, un himno para los invisibles. San Eduardo lo escuchó entero, sin respirar, y al terminar, lloró no de envidia, no de rabia. Lloró porque por fin había entendido a Álvaro no le había ganado aquella noche. Lo había salvado no con venganza, sino con verdad. Y eso era la verdadera victoria. Años después, cuando Álvaro ya llenaba teatros en todo el mundo, una periodista le preguntó, ¿qué fue lo más importante que aprendiste de todo aquello? Él sonrió y respondió, que la mejor forma de vencer al odio es algo tan hermoso, que los que intentaron destruirte tengan que sentarse a escucharlo, porque al final la música no se escucha, se siente, y algunos corazones solo aprenden a latir cuando una nota verdadera los atraviesa.